Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. De todos los animales domesticados, los cerdos son los que más se parecen a nosotros y compartimos una larga historia. A primera vista, los cerdos y los humanos no parecen tener mucho en común. Pero si se mira más de cerca, es difícil pasar por alto las similitudes. Para empezar, echemos un vistazo a nuestros sistemas digestivos similares. Tanto los cerdos como los humanos son omnívoros, lo que significa que básicamente podemos comer cualquier cosa. Compartimos un estómago que descompone las proteínas, un intestino delgado que absorbe el azúcar, y un colon que absorbe toda el agua. Pero las similitudes no terminan ahí. Basta con pensar en nuestros dientes. En 1922, un cazador de fósiles desenterró un diente de 10 millones de años en Nebraska. Finalmente llegó a manos de Henry Fairfield Osborn, exdirector del Museo de Historia Natural de Nueva York. Tras el análisis, Osborn llegó a la conclusión de que era un diente humano del primer simio parecido a un humano, al que llamó el hombre de Nebraska. Pero Osborn se equivocó. El diente en realidad provenía de una criatura antigua y extinta parecida a un cerdo. Y si echamos la vista atrás a los tiempos antiguos, descubrimos que, cuando los humanos empezaron a establecerse alrededor del 10,000 a.C., trajeron consigo cerdos domesticados. Los seres humanos y los cerdos siempre han tenido una relación sólida, y establecerse en comunidades la hizo aún más fuerte. En los sitios de varios pueblos antiguos de todo el mundo, se han encontrado restos de huesos humanos y de cerdos. En Ayhan Cemi, un sitio famoso en Turquía, los investigadores descubrieron que todos los huesos provenían de cerdos de menos de un año, lo que sugiere que fueron sacrificados para comer. Sin embargo, un análisis más detallado de los primeros cerdos domesticados sugiere que no solo eran una fuente de carne, sino que también se utilizaban para mantener limpias las aldeas comiendo las sobras y la basura. La evidencia muestra que los primeros humanos normalmente abandonaban un sitio cuando los niveles de basura alcanzaban una masa crítica. Sin embargo, dado que los cerdos funcionaban como unidades ambulantes de eliminación de basura, los asentamientos se hicieron más permanentes. Sin embargo, como veremos, los cerdos eran valorados y evitados por la misma razón. Muchas personas ricas comenzaron a evitar la carne de cerdo, por motivos de estatus y religión. A pesar de que los cerdos domesticados proporcionaban alimento y nos permitían establecernos, nunca fueron precisamente un animal famoso. A medida que las civilizaciones del Medio Oriente comenzaron a desarrollarse, descubrieron que el clima no era ideal para criar cerdos. Mientras tanto, los miembros de la élite de la sociedad comenzaron a rechazarlos. Hace mucho tiempo, los animales de esta zona tenían que viajar grandes distancias en climas secos y calurosos, condiciones que no eran adecuadas para los cerdos, que necesitan sombra y una variedad de alimentos. Mientras tanto, los ricos de esta sociedad, como los burócratas y los sacerdotes, estaban encantados de comer carne de res y cordero que los pobres no podían pagar. Sin embargo, a pesar del desdén de los ricos, los cerdos no desaparecieron, hicieron lo que siempre han hecho, hurgar. Los pobres estaban contentos con esto. Hacía que su carne fuera barata y les daba algo de comer. Sin embargo, debido a su dieta integral, la reputación de los cerdos siguió decayendo. Como omnívoro, el cerdo está encantado de comer cualquier cosa, incluidos cadáveres humanos y heces, si es que están tirados por ahí. Este era un tabú serio en las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, por lo que las personas que comían carne de cerdo eran consideradas impuras. Las vacas comían pasto, los cerdos comían heces de vaca. Es bastante fácil adivinar qué animal recibió más respeto. Si eso no fuera suficiente para que la gente redujera el consumo de carne de cerdo, el pueblo judío también introdujo una prohibición formal de los cerdos en la Torá, lo que tuvo consecuencias de gran alcance. Los judíos no solo enseñaron esta ley dondequiera que emigraran, sino que también influyó en otra religión que se remonta a Abraham, el Islam. En consecuencia, hay 14 millones de judíos y 1,5
600 millones de musulmanes hoy en día que no comen carne de cerdo. Pero a pesar de esta mala reputación inicial, el cerdo volvería a vivir entre los romanos y los griegos. Los antiguos griegos y romanos dieron a los cerdos una segunda oportunidad. Puede que hayas oído hablar del padre griego de la medicina, Hipócrates. ¿Pero sabías que declaró que la carne de cerdo era la mejor de todas? La antigua Grecia tenía su propia cultura y sus propios hábitos alimenticios, hábitos y cultura que Alejandro Magno difundió por todas partes cuando él y sus sucesores impusieron sus creencias en los países que conquistaron. Basta con considerar las secuelas de la invasión de Jerusalén por parte del sucesor de Alejandro, Antíoco IV. Exigió que todas las personas actuaran como iguales, y obligó a los judíos a abandonar su costumbre de no comer carne de cerdo. Estos hechos están documentados en el segundo libro de los Macabeos, que describe cómo los invasores griegos mataron al escriba judío Eleazar después de que se negara a comer carne de cerdo. Siguiendo a los griegos estaban los romanos, a quienes les encantaba comer, y especialmente carne de cerdo. De hecho, hay más palabras latinas para carne de cerdo que para cualquier otra carne. Por ejemplo, el suari vendía cerdos vivos, un porcinario vendía carne de cerdo fresca, un confectorario vendía carne de cerdo seca, y un vendedor de jamón era conocido como pernario. La comida no solo era importante para la élite romana, sino que también era un factor importante para mantener contento al público en general. El emperador Augusto apoyó la iniciativa de ofrecer cereales y pan gratis a la gente, la mitad de la política de pan y circo diseñada para mantener a la gente contenta, y, finalmente, en el 270 d.C., el emperador Aureliano añadió carne de cerdo gratis para acompañar el pan gratis. Esto llevó a los romanos a construir el mejor sistema de comercio agrícola que el mundo haya visto jamás. Si bien la agricultura romana era originalmente una práctica local, el creciente número de ciudadanos hambrientos necesitaba más. Así que importaron cereales, aceite de oliva y carnes curadas de lugares como Egipto, España y Siria. Durante este período, se importó el 75% de los alimentos de Roma. El cerdo también fue una importación en la historia más reciente. De hecho, si Cristóbal Colón no hubiera traído cerdos al Nuevo Mundo, es posible que nunca nos hubiéramos establecido allí. Sin los cerdos, el descubrimiento y el asentamiento del Nuevo Mundo podrían no haber sido posibles. La historia del descubrimiento de América por Cristóbal Colón es muy famosa. Menos famosos son los cerdos que jugaron un papel importante en su éxito. Colón y otros exploradores que trabajaban para España trajeron todo tipo de animales al Nuevo Mundo. Sin embargo, ninguno era tan próspero como el cerdo. Las vacas necesitaron tiempo para adaptarse al nuevo clima, e incluso tardaron algunas generaciones en adaptarse por completo. Pero, en cierto modo, los cerdos son como las ratas, pueden vivir en casi cualquier lugar, y no les llevó tiempo adaptarse a su nuevo entorno. Desde el momento en que desembarcaron en la nueva tierra, los cerdos estuvieron listos para comer y reproducirse. De hecho, se multiplicaron tan rápido que los colonos informaron de un suministro infinito de cerdos. Una táctica común en esta época era dejar algunos cerdos en las desoladas islas de la costa y dejar que se reprodujeran. Por lo general, a los exploradores se les decía que no los mataran. Sin embargo, si había suficientes cerdos, los exploradores podían llevarse los que necesitaran, siempre y cuando dejaran una pareja reproductora. Por lo tanto, los cerdos contribuyeron a los descubrimientos de los españoles, aseguraron que los exploradores tuvieran un suministro constante de alimentos durante sus viajes. Pero no fueron solo los españoles quienes recibieron ayuda del cerdo, los colonos ingleses también confiaron en ellos. Los cerdos eran perfectos para los primeros colonos. Los cerdos, a diferencia de la mayoría de los animales, prosperaban solos, un arreglo perfecto para los colonos que no tenían mucha gente que los ayudara en la granja. Sin embargo, no se trataba de cerdos viejos cualquiera, sino de los astutos cerdos del bosque que los españoles habían traído del Caribe.
Y también demostró encajar perfectamente en la América colonial. Al vagar libremente por el Nuevo Mundo, los cerdos pudieron multiplicarse en grandes cantidades, y proporcionar a los colonos suficiente carne en tiempos difíciles. Sin embargo, los cerdos parecen adaptarse a la mayoría de los entornos. Cuando estas colonias se convirtieron en ciudades, los cerdos demostraron ser igual de útiles. Cuando las ciudades comenzaron a desarrollarse, los cerdos eran una solución rentable para la eliminación de basura. Así pues, hemos visto cómo los hábitos alimentarios indiscriminados de los cerdos ayudaban a mantener limpias las aldeas, y se ganaban a los cerdos una mala reputación en algunas culturas. Pues bien, cerca de principios del siglo XX, esta característica volvería a ser útil. A medida que las ciudades comenzaron a crecer rápidamente, los cerdos funcionaron como trituradores de basura con 4 patas. La recogida de basura era un gran problema para las ciudades a principios del siglo XX, pero, por suerte, los cerdos no solo son excelentes en este trabajo, sino que también son trabajadores baratos. En 1920, la ciudad de Worcester, Massachusetts, utilizó 2.000 cerdos para deshacerse de la basura. Como beneficio adicional, más tarde vendieron la carne de cerdo de estos cerdos de eliminación de residuos, un acuerdo que le valió a la ciudad $59.000 en 2 años. Con el paso del tiempo, muchas personas descubrieron lo rentables que podían ser los cerdos. Los granjeros descubrieron que alimentar a los cerdos con maíz funcionaba de maravilla, porque los cerdos son entre 2 y 3 veces más eficientes que las vacas a la hora de convertir el maíz en carne. Un factor importante en esta eficiencia es la longitud de los intestinos del cerdo. Los intestinos más largos significan que se pueden extraer más nutrientes antes de que el alimento salga del cuerpo. Los cerdos salvajes tienen una relación entre el intestino y la longitud corporal de 10:2.1, pero las razas de cerdos más modernas, como el Poland China o el Berkshire, tienen una proporción de 18:2.1, lo que los hace mucho más eficaces para extraer nutrientes. Si bien este fue un descubrimiento importante para los granjeros, otro factor clave en la cría moderna de cerdos estaba a la vuelta de la esquina. La administración de antibióticos a los cerdos tuvo 2 efectos secundarios beneficiosos: un aumento de peso más rápido y protección contra las enfermedades. Los cerdos pueden crecer bastante rápido simplemente comiendo basura o maíz. Sin embargo, para algunos agricultores, esto no era suficiente. Un descubrimiento clave se produjo a mediados del siglo XX, cuando los granjeros descubrieron que, sin alterar su dieta, podían hacer que cualquier cerdo aumentara de peso, administrándole antibióticos. Originalmente, los agricultores y las compañías farmacéuticas creían que el aumento de peso se debía a los suplementos de vitamina B12, pero rápidamente se dieron cuenta de que era un subproducto de los antibióticos contenidos en estos suplementos. Así, con antibióticos, los cerdos alcanzaron su peso de sacrificio, sin necesidad de alimento adicional, más de 2 semanas antes. Esto, por supuesto, les ahorró a los agricultores toneladas de dinero. Muy pronto, sin realizar pruebas exhaustivas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó los antibióticos como suplemento alimenticio. Esto llevó a que el ganado consumiera 1,2 millones de libras de antibióticos en la década de 1960, una cifra que finalmente aumentó a 25 millones de libras por año. Otro beneficio de los antibióticos, naturalmente, era la prevención de enfermedades. Esto desempeñó un papel importante en la cría de cerdos, ya que el aumento de los precios de la tierra hizo que los granjeros dejaran de enviar cerdos a pastar. En cambio, los cerdos estaban hacinados en graneros, el entorno perfecto para la propagación de enfermedades. Afortunadamente, los antibióticos estaban ahí para mantener sanos a los cerdos. Sin embargo, los antibióticos no son todas buenas noticias para los agricultores. Hoy en día, el uso continuo de antibióticos plantea el riesgo de crear superbacterias resistentes a los antibióticos que pueden contagiarse a las personas. Las superbacterias son bacterias dañinas, como el mortal patógeno bacteriano Campylobacter, que provocan síntomas horribles, como la diarrea sanguinolenta. Estas bacterias no se pueden matar con antibióticos.
Por lo tanto, algunos países, como Dinamarca, han puesto fin al uso de antibióticos, y cabe señalar que su industria porcina sigue prosperando. Pero los antibióticos y los graneros superpoblados fueron solo el comienzo de la cría moderna de cerdos. En el próximo parpadeo, analizaremos más de cerca los efectos negativos de las prácticas actuales. La cría moderna de cerdos es mala para el medio ambiente y mala para los cerdos. A muchas personas todavía les gustan los productos porcinos porque siguen siendo baratos. Sin embargo, este pequeño costo tiene un alto precio. Para decirlo sin rodeos, las granjas porcinas son extremadamente malas para el medio ambiente. Las granjas porcinas actuales son enormes, al igual que las lagunas de estiércol que recogen todos sus residuos. En 1995, 60 millones de cerdos estadounidenses produjeron la misma cantidad de residuos que 266 millones de personas. Y a pesar de las estrictas normas sobre cómo manipular las heces humanas, hay muy pocas sobre cómo gestionar los desechos porcinos. Esta discrepancia ha tenido consecuencias dramáticas. En junio de 1960, las fuertes lluvias en Carolina del Norte hicieron que un estanque de 8 acres, lleno de 25 millones de galones de excrementos de cerdo, se desbordara hacia los campos vecinos de soja y tabaco. Más tarde, millones de peces murieron cuando finalmente desembocaron en el río local. Pero la consecuencia más común de todos estos residuos es que llegan a las aguas subterráneas y contaminan los pozos y arroyos cercanos. Además, los cerdos producen metano, amoníaco y otros gases de forma natural, y las condiciones de hacinamiento de los cerdos en las granjas actuales hacen imposible vivir cerca. A veces, el metano altamente inflamable puede provocar una explosión, como la que arrasó una granja de Iowa en 2011 y mató a 1.500 cerdos. Pero no es solo el medio ambiente el que se ve perjudicado, los cerdos que viven en estas condiciones son infelices. A pesar de las afirmaciones de la industria porcina de que estas condiciones son mejores y más humanas que mantener a los cerdos en el campo, en realidad ocurre lo contrario. Los cerdos sufren de una lista de dolencias. Se infectan las vías respiratorias debido a la mala calidad del aire y se frustran al estar encerrados, lo que hace que se porten mal, muerdan a otros cerdos o mastiquen barras de metal hasta que les sangra la boca. Para resolver algunos de estos problemas, la mayoría de los cerdos ahora están en jaulas donde solo pueden ponerse de pie o acostarse, sin poder ni siquiera darse la vuelta. Estas condiciones y prácticas terriblemente terribles deben cambiar y, para que eso suceda, debemos hacer saber a la industria agrícola que los consumidores se preocupan por ellos.